La generación del 80, Argentina 1880-1916. Bajo la denominación de la generación del 80, se conoce a la élite gobernante de la República Argentina durante el crucial período de la República Conservadora, que abarca desde 1880 hasta 1916. Procedentes de familias aristocráticas y patricias de las provincias y de la capital, se nucleó primero en la Liga de los Gobernadores y luego en el Partido Autonomista Nacional, fusión de las fuerzas dominantes en el período precedente, el Partido Autonomista y el Partido Nacional, ambos sucesores de la disgregación del antiguo Partido Unitario. En 1880 lanzó la candidatura a la presidencia del general Julio Argentino Roca, que había dirigido la conquista del desierto un año antes y que fue el artífice de la generación y del modelo de país que ésta representó. Los miembros de la generación del 80 tuvieron a su cargo las más importantes funciones políticas, económicas, militares y religiosas, manteniéndose en el poder mediante el fraude electoral. Pese a la creciente oposición nucleada en lo político, en torno a la Unión Cívica Radical, al Partido Socialista, a las corrientes sindicales anarquistas y sindicalistas revolucionarias, la generación del 80 ejerció el gobierno durante más de 3 décadas a través del Partido Autonomista Nacional, hasta la sanción de la Ley Sáenz-Peña, de sufragio secreto y obligatorio para varones, sancionada a instancia de sus propios representantes, como respuesta a la presión de las revoluciones radicales que marcaron la transición a la Argentina contemporánea. El poder de la generación del 80 se basó en distintos factores. En el primer lugar, la tierra, en forma de latifundios. Nacen las grandes estancias, propiedades en manos de la oligarquía terrateniente. La colonización. Este aspecto estaba fuertemente relacionado con la producción agrícola, aunque solo funcionó parcialmente. La inmigración aseguró la mano de obra necesaria para el modelo agroexportador, que se basaba en la exportación de productos primarios económicos con poco valor agregado y a la importación de manufacturas caras. La dependencia comercial. El sometimiento a los intereses británicos fue producido por el crecimiento del país realizado solamente hacia afuera. El monopolio político. El gobierno oligárquico era ejercido solo por unos pocos pertenecientes al sector local privilegiado. Ellos se reunían en los salones del Jockey Club y de la sociedad rural. La generación del 80 llevó adelante un progreso de inmigración europea sin precedentes en Argentina, acompañado por una etapa de expansión de la economía del país. El fundamento de la política económica liberal fue la aplicación de un exitoso modelo agroexportador, afín a la clásica división de los términos de intercambio mundiales. La economía nacional se basaba en la producción y provisión de materias primas para Europa, continente que estaba atravesando la segunda revolución industrial, al que proveía a la Argentina de manufacturas industriales. El país no solamente se insertó en el comercio internacional como país proveedor de materias primas, sino que tuvo un importante porcentaje en el mismo. La producción de bienes que Argentina exportó al mundo provino del campo. Fueron los estancieros los que, identificados con los sectores gobernantes, generaron su propia riqueza y aumentaron también la riqueza nacional. Estos ricos estancieros se instalaron primero en la parte sur de la ciudad, en el barrio de Montserrat, en casas de estilo colonial con 2 y 3 patios, pero luego, en los tiempos del cólera, en 1867, y de la fiebre amarilla, en 1871, esta clase alta se trasladó al barrio de San Nicolás,
y posteriormente a la zona de la Recoleta. La denominada Belle Époque, que en Europa abarca desde 1890 hasta 1914, en la Argentina se extiende aproximadamente hasta comienzos de la década de los 40. Eran tiempos de grandes fiestas, conciertos, viajes, lujo y disfrute. En Buenos Aires, las grandes casas eran construidas siguiendo el estilo de la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de París. Se ubicaban desde el comienzo de la avenida Alvear hasta los jardines de Palermo. La vida social de la clase alta terrateniente transcurría entre almuerzos, tés, comidas, veladas musicales, carreras de caballos y paseos por Palermo en carruajes y en autos. En el Teatro Colón, la vitrina social de la clase que los aglutinaba, inaugurado en 1908, se admiraba al gran bailarín ruso Nijinsky y al gran cantante de ópera italiano Enrico Caruso, entre muchas otras figuras de fama mundial. Los hombres de las familias más importantes de Buenos Aires combinaban el refinamiento adquirido en Europa con la sencillez del hombre de campo. Frecuentaban prestigiosas instituciones como el Jockey Club y el Círculo de Armas, donde se mezclaban los negocios y la política. No solo la moda cambiaba en Buenos Aires durante la generación del 80 a gran velocidad. Ubicada entre La Pampa y el Río, cuna del tango y la milonga, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un centro de intensa vida cultural que crecía a lo largo y a lo ancho. Rápidamente, Buenos Aires se llenó de cafés, cines, teatros, diarios y revistas. En incesante desarrollo, la ciudad, reflejo del país, continuaba recibiendo inmigrantes y grandes personalidades, al punto de llegar a ser llamada la París de Sudamérica. La utilización de estas políticas económicas librecambistas, propiciadas desde el gobierno, fueron complementadas por el grupo gobernante con un claro refuerzo de la acción del Estado en aquellas áreas que se consideraban esenciales al contrato social, como la educación, la justicia, la obra pública y la expansión de dicha acción estatal a todo el amplio territorio del país. Los diversos tratados con los países vecinos pusieron fin a las principales cuestiones de límites, afianzando el control del territorio nacional y trayendo paz a la población, a diferencia del permanente estado de beligerancia que experimentaba la Europa de entonces. La generosa y amplia política basada en las ideas liberales permitió el adecuado fomento de la inmigración, cumpliendo las prescripciones contenidas en la Constitución argentina. Empero, este amplísimo régimen de promoción de entrada al país de millones de nuevos habitantes fue parcialmente limitado con leyes represivas como la Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1910, a fin de controlar la expansión del socialismo y del anarquismo. La enorme expansión poblacional dio nacimiento a movimientos obreros que comenzaron a reclamar por la mejora de sus condiciones de vida, en especial de trabajo incorporado en sus acciones a la huelga como herramienta de presión social. La inmigración dio paso, gracias a las políticas públicas implementadas por la generación del 80, a que en el lapso de un cuarto de siglo se produjera un fenomenal movimiento social ascendente que dio paso a la poderosa clase media argentina, que llegó al poder con el radicalismo de la mano de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen. Durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca se sancionó la Ley 4144 de residencia, que permitía la expulsión inmediata de extranjeros activistas contrarios al régimen. Su concuñado, Miguel Juárez Celman, se había enfrentado en 1890 a la Revolución del Parque y en 1905
el radicalismo volvería a las armas en un alzamiento coordinado en varias provincias. En 1910, en pleno centenario y ante la proximidad de esos festejos, se sancionó la Ley de Defensa Social, instaurando así el arresto preventivo de sospechosos de anarquismo. Los festejos del centenario fueron fastuosos y llenos de coloridos personajes, entre ellos la infanta Isabel de España. En el gobierno también hubo tibios avances para intentar calmar los reclamos obreros al crear el Departamento Nacional de Trabajo en 1907. Así, el conservadurismo dictó las primeras leyes laborales de la época, que resultaron insuficientes frente al gran desarrollo del sector obrero, producto de la masiva inmigración y el crecimiento económico registrados para entonces. Ante la constante de los nuevos sectores medios de la sociedad, las huelgas, las críticas en la prensa y en el Congreso, la generación del 80, ya encabezada por la línea modernista del Partido Autonomista Nacional, se vio en la necesidad de dar respuestas a la nueva realidad y amplió la participación política a partir de la sanción de la Ley Sáenz-Peña en el año 1912, de sufragio secreto, universal y obligatorio. En 1916, en las primeras elecciones en que se aplicó, el régimen conservador perdía por primera vez las elecciones presidenciales en manos del radical Hipólito Yrigoyen, quien asumió su primera presidencia con el respaldo mayoritario de los sectores medios del pueblo argentino.